Entonces hoy día toca el sexto sermón de la serie titulada ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo, en la cual estamos estudiando el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo cada semana nos revela y refuerza alguna característica de nuestra identidad en Cristo, la cual hemos recibido por la fe en Él, por medio de la gracia, en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto por medio de la cruz de Cristo, en la cual Él sufrió una de las muertes más agónicas de su época por amor a cada uno de nosotros. Y en esa misma línea, el apóstol Pablo nos dirá en esta nueva sección de Efesios 3, del 1 al 13, cómo sus sufrimientos y prisiones por el Evangelio han sido por amor y de bendición para los gentiles. Es decir, para cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, pero que no somos judíos de nacimiento, y ya hemos explicado un poco de eso, y voy a volver a retomar un poco ese tema hoy día. Entonces, hoy veremos la importancia del Evangelio, la reconciliación y esta multiforme sabiduría de Dios en medio de los sufrimientos que conlleva el Evangelio. En el sermón que he titulado Soy afligido. Y creo que el tema del sufrimiento se hace totalmente relevante en tiempos donde nuestra cultura quiere evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa. Y donde las alternativas para evitar ese dolor o ese sufrimiento son cada vez más diversas y por lo demás cada vez menos eficaces. Es cosa de ver el crecimiento exponencial que han tenido las farmacias y la automedicación en nuestro país. Es cosa de ver las alternativas místicas o filosóficas que están de moda, como libros como El Secreto, donde plantea que simplemente con un pensamiento positivo podré cambiar mi realidad. O incluso en iglesias muy concurridas hoy en día, e incluso en nuestra ciudad, que bajo el alero de lo que ya he explicado en el Evangelio de la Prosperidad, tienen eslogan como pare de sufrir o ven a Cristo y vas a solucionar todos los problemas que tienes en tu vida, lo cual lamentablemente no refleja el verdadero Evangelio de Cristo en las Escrituras. Y esto en contraste con Chile, que cada vez sufre más y más por lo mismo, es cada vez más enfermo, ya que según la encuesta nacional de salud del 2013, esta dice que 2 de cada 10 chilenos presenta síntomas de depresión que le provocan algún grado de incapacidad funcional. Lo que nos pone, como en la mayoría de los rankings, en el primer lugar mundial de prevalencia de síntomas depresivos. Nos encantaría ganar la Copa América, pero ganamos la Copa a los mayores síntomas depresivos en el mundo. Además, no sé si ustedes sabían, pero tanto Chile como Corea del Sur son los únicos 2 países en los que los índices de suicidio adolescente y de niños va en aumento en vez de mantenerse relativamente estable como ha sido con el resto del mundo. Y finalmente, 1 de cada 3 santiaguinos se declara altamente estresado, lo cual de alguna manera va a reflejar la realidad en el resto de nuestro país. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, veremos que el sufrimiento que describe el apóstol Pablo en esta sección del libro de Efesios es totalmente diferente a lo que he mencionado aquí. Por lo que es muy importante entender cuál es el propósito del sufrimiento y qué experimentamos como cristianos, saber el propósito del sufrimiento que experimentamos como cristianos y también cuál es su origen. Para así tener claro que además de ser santos, es decir, apartados para Dios y atraídos hacia Él, además de ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, además de ser apreciados al haber sido adoptados por Dios para ser parte de su familia y así en Cristo recibir su herencia, conocer su poder, conocerlo más y más a Él, además de ser salvos de la muerte, nuestra adicción al pecado, el dominio de Satanás y el mundo y la ira de Dios, y finalmente además de ser reconciliados al estar en paz con Dios y con el prójimo debido a la muerte de Cristo, también Pablo nos dirá que parte de nuestra identidad es que somos afligidos. Es decir,
Nuestra identidad en Cristo necesariamente, además de todas las descripciones buenas que pareciera al principio, implica también sufrir por el Evangelio, lo cual tiene un propósito claro en Dios, y justamente eso será el tema central del día de hoy. Ahora, como siempre, los voy a dejar con una pregunta para que tengan en mente durante este sermón y para que puedan seguir preguntándose durante la semana. Esta es la pregunta que tengo para el día de hoy. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? Para así, por medio de ese sufrimiento, ser de bendición para otros y a la vez honrar a Dios. Voy a repetir esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio para así, por medio de ese sufrimiento, ser de bendición para otros y a la vez honrar a Dios? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos y ayudándonos a responder esta pregunta crucial que tenemos que hacernos como cristianos. Oremos. Padre amado, es imposible para nosotros comprender la magnitud del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Es imposible para nosotros comprender cómo sería recibir la ira de Dios en la cruz. Pero sí sabemos, Señor, de que tú fuiste capaz de sufrir por cada uno de nosotros, Señor. Que tú fuiste capaz de dar la vida por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que no nos dejemos guiar por este mundo que lo único que quiere hacer es evitar el sufrimiento a toda costa, sino que nos permita, Señor, sabiendo que habrá sufrimiento en este mundo, poder vivirlo con esperanza, poder vivirlo con paz y con gozo, entendiendo que detrás de cada sufrimiento que podemos estar experimentando hay un propósito claro detrás, Señor, que a veces no comprendemos, que a veces no, y quizás nunca comprenderemos, pero sí sabemos que hay una esperanza de que en algún minuto llegaremos a un lugar en el cual no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más muerte. Gracias, Señor, por esa esperanza que nos permite vivir el presente con paz y con contentamiento, Señor. Habla a lo profundo de nuestros corazones hoy día a través de esta palabra que nos trae el apóstol Pablo, Señor, y desafíanos en esta área en la cual todos necesitamos ser desafiados y ser movidos de nuestra comodidad y además entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando, Señor. Así que sé tú hablando a cada uno de nosotros que realmente lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 3, del 1 al 13, y que las mantengan abiertas en ese lugar para que veamos qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hoy en su palabra. Efesios 3, del 1 al 13. Y si se fijan en Efesios 3, del 1 al 13, en los primeros versículos vemos como Pablo comienza diciéndonos que todo lo que va a mencionar en esta sección es consecuencia de lo que ya nos describió en la sección anterior, en el capítulo 2, donde nos habló de la maravillosa reconciliación que hoy tenemos con Dios por medio de la sangre o muerte de Cristo en la cruz, con la cual hoy tenemos libre entrada al Padre por medio del Espíritu Santo, quien nos ha sellado como hijos de Dios. Pero esta reconciliación con Dios por medio del Evangelio de Cristo, Pablo nos dirá en esta nueva sección que nos está libre de sufrimientos y prisiones, las cuales Pablo nos dice que en su caso son por amor y para el beneficio de otros, como veremos en el primer y último versículo de esta sección del capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 1. Por esta razón yo, es decir, apunta a lo que ya nos ha estado diciendo en el capítulo 2, prisionero de Cristo Jesús, por el bien o por amor de ustedes los gentiles. Me arrodillo en oración, dice la NBI, que aunque esa frase no está en el original, lo que quiere hacer es hacer un nexo con lo que viene después, por lo tanto está bien, está expresando algo que está en el capítulo, pero que no necesariamente literalmente está ahí.
Pero nos dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Y el versículo 13 nos dice: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos, o esta tribulación, dicen otras versiones, son para ustedes un honor, o otras versiones dicen son para ustedes vuestra gloria. Y es importante que recordemos que Pablo, ¿dónde está escribiendo esta carta? Está en la cárcel. Pero Pablo no está preso ni sufriendo por algo que él haya hecho mal o por algún pecado que haya cometido, sino por el contrario, él está sufriendo por hacer las cosas bien al estar transmitiendo las verdades de Cristo y el mensaje de salvación de Jesús, tanto a judíos como a no judíos o gentiles, como dice la Biblia. Él está preso por compartir el misterio que le ha sido revelado y del que ha venido hablando en los capítulos anteriores y que aquí lo mencionará nuevamente. Es decir, Pablo entiende que él está preso y sufriendo por causa del Evangelio. Al ser siervo o esclavo de Cristo, lo cual a su vez es de bendición para su prójimo. Y por lo tanto, en estos primeros versículos, lo que Pablo quiere es que nosotros entendamos que los sufrimientos que trae el Evangelio pueden ser tanto para edificación o bendición propia, como también para edificación de los demás. Ahora déjenme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes habían pensado que tu sufrimiento puede ser de bendición para otros? ¿Cuántos de ustedes han pensado que su sufrimiento puede ser bendición para otros? ¿Eres consciente que en la escuela de Dios el sufrimiento no es un ramo electivo, sino que es obligatorio? ¿Te das cuenta lo contracultural que es el Evangelio? Que más que evitar el sufrimiento, que es la tendencia de nuestra cultura, te invita a recibirlo con esperanza y un claro propósito de parte de Dios. Por eso creo que es importante que respondamos a la pregunta acerca de los propósitos de nuestro sufrimiento antes de seguir con Efesios. Porque Pablo en Efesios nos habla parcialmente del propósito del sufrimiento, pero creo que en el versículo o en el pasaje que lo expresa con mayor profundidad es en 2 Corintios 1, del 3 al 11, que le pido que lo busquen. 2 Corintios 1, del 3 al 11. Y ahí vamos a buscar los 3 para qué o propósitos de nuestro sufrimiento. 2 Corintios 1, del 3 al 11. Voy a leer de la Reina Valera el 60 y simplemente porque esa versión ocupa esta frase, ¿para qué? Esta palabra. Pero todas las versiones expresan lo mismo. Fíjense, 2 Corintios 1, del 3 al 11. Miren cómo parte escribiendo a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, versículo 5, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos así atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación o salvación. Y ahí salvación, entiéndalo como sanidad o esta completud, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, el primer propósito de nuestras aflicciones en la vida es para que consolemos a otros. Es decir, para el bien, para bendición, o por amor, o para consuelo o salvación de otros, como nos dice Pablo en Efesios y también aquí en 2 de Corintios. Por lo tanto, te quiero animar fuertemente hoy día
a que cuando estés pasando por alguna aflicción de cualquier tipo, puedas pensar que eso podría ser para bendición o edificación de los demás cuando recibas la consolación de parte de Dios. Y esta nueva verdad te permitirá dejar de centrarte solo en ti y en tu problema, para de esa forma evites que todo tu mundo se acote a ese problema. Porque si hace eso, será muy difícil ver la salida o propósito de este. Ahora, habiendo dicho eso, no quiero que piensen que quiero minimizar los sufrimientos que puedan estar pasando, que sé que son muy reales, y que ayer tuvimos la bendición en el asado de hombros de poder abrirnos y contar cuáles son nuestras aflicciones, y sé que ayer a un grupito de mujeres también se juntaron y hicieron lo mismo. Pero tampoco quiero exagerar el tema de la perseverancia en medio de ellos y la consolación anhelada, que sabemos que en muchos casos se demora más de lo que esperaríamos. Pero creo que es importante tener en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Y en este punto quiero contarles un pequeño testimonio. Y este testimonio es de una mujer que hace varios años atrás, después de que yo prediqué este pasaje de 2 Corintios, se me acercó y me dijo: gracias, Esteban, porque por fin había entendido que todo el proceso doloroso que Dios me permitió pasar junto con mi madre, la cual tuvo un cáncer muy largo, muy doloroso y muy desgastante, ese día me di cuenta, ella me dijo, que tuve un propósito. Y ese propósito me permitirá ayudar a otro hermano en la congregación que sé que está pasando exactamente por lo mismo al tener a su madre enferma de cáncer. Y ella se dio cuenta que todo el sufrimiento en su vida con respecto a esta muerte y enfermedad dolorosa de su madre le estaba dando una oportunidad ahora de poder transmitir ese conocimiento a otros y ser de bendición y edificación a un hermano en nuestra congregación en Santiago que estaba pasando exactamente por lo mismo. Nuestro sufrimiento puede ser para consolación de otros. Sufrimos para que podamos consolar a otros, nos dice aquí Corintios. Ahora fíjense los versículos 7 en adelante, vamos a seguir un poco en 2 Corintios, luego vamos a volver a Efesios, pero creo que esto es importante. Versículo 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, dice el apóstol Pablo, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjense la palabra que viene ahora. ¿Para qué? No confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces el apóstol Pablo, después de describir una situación en la que casi pierde la esperanza, en la que se enfrentó a una inminente muerte, nos describe el segundo propósito de nuestras aflicciones, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que en Dios, quien tiene el poder de resucitar a los muertos. Por lo tanto, nuestras aflicciones no solo pueden ser de bendición o edificación para otros, sino también pueden ser de bendición y edificación para nosotros mismos, ya que esto nos genera dependencia y confianza en el poder de Dios y no en nuestras habilidades. Pero además este pasaje nos dice que Pablo tiene la certeza y la esperanza de que la consolación llegará en algún minuto, lo cual sabemos que puede pasar tanto en este mundo como que puede que no pase en nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero sí sabemos, y Pablo tiene claro, que al final llegaremos a un lugar donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte y no habrá más pecado. Los sufrimientos que vivimos en la vida pueden ser para que consolemos a otro
y para que no confiemos en nosotros mismos, sino que en Dios. Ahora fíjense el versículo 11 donde encontramos el último. Aquí específicamente las versiones, la NBI y las versiones que hay aquí en la iglesia pierden un poco el sentido original de esta palabra, pero fíjense lo que dice, se los voy a leer a la Reina Valera que quizás es más claro. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, el último propósito de las aflicciones es que éstas finalmente generan gratitud a Dios y por lo tanto permiten que muchas otras personas puedan honrar, glorificar a Dios, o como dice el versículo 11, para que por muchas personas sean dado gracias. O en el caso de los que nos dice Pablo en Efesios, que por medio de sus prisiones y su sufrimiento en el Evangelio sea predicado y la iglesia refleje la multiforme sabiduría de Dios que nos ha permitido que tanto judíos como gentiles en Cristo podamos ser parte de una nueva humanidad, lo cual es el misterio que Pablo nos revela en esta sección y que vamos a retomar cuando volvamos al capítulo 3 de Efesios. Pero antes de volver a Efesios, y para terminar y redondear el tema del sufrimiento, creo que es importante hablarles acerca del origen del sufrimiento. Y espero hacerlo de una manera práctica y pastoral para que frente a las aflicciones podamos responder no solo a la pregunta de cuál es el propósito de mi aflicción en este tiempo, y ya conocimos 3 para qué: para consolación de otros, para que no confiemos en nosotros mismos o para que muchos glorifiquen a Dios con respecto a lo que ha pasado, sino que también podamos responder a de dónde vienen las aflicciones que estoy viviendo hoy día. Ya que la respuesta a esa pregunta puede ser muy variada y dependiendo de esa respuesta es la forma en que deberíamos enfrentar esas aflicciones. Por lo que déjenme mencionarles rápidamente una serie de razones por las cuales podemos ser afligidos. Esto no está específicamente en este pasaje, sino que es la recopilación de varios pasajes en la Biblia. En el estudio bíblico vamos a poder profundizar un poquito más de esto, pero simplemente déjenme darles estos principios. La primera razón por la cual podemos sufrir, y quizás la más evidente, es porque estamos en un mundo caído. Es decir, vivimos en un mundo que se rebeló a Dios y a su voluntad y que por lo tanto está bajo la ira de Dios. Por lo que deberíamos esperar después de Génesis 3, que en esta vida hayan sufrimientos, haya dolor, hayan injusticias, haya muertes. Y en esa misma línea también podemos sufrir solo por el hecho de ser cristianos, lo que la Biblia llama persecución. Ya que si Cristo sufrió siendo el perfecto y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, ¿qué más queda para nosotros como cristianos que somos imperfectos? La segundo origen o segunda razón por la cual de dónde puede venir los sufrimientos que estamos pasando es directamente consecuencia de nuestro pecado o consecuencia del pecado de otro. Y en el primer caso, es decir, si yo he pecado y por lo tanto estoy sufriendo como consecuencia de eso, lo que la Biblia nos llama es arrepentirnos y vivir con esperanza y con perdón las consecuencias de lo que vivimos sin culpa, confiando en que el Señor nos perdona realmente, ya que nos ha dicho que nos ha reconciliado, pero vamos a tener que vivir las consecuencias de lo que hemos hecho, que a Él no le agrade. Pero en el segundo caso, cuando alguien ha pecado contra ti, lo que debemos hacer es actuar con gracia, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de eso, aunque puede que tú no tengas culpa de lo que estás viviendo por causa del pecado de otro. La tercera razón o origen en el cual podemos sufrir es al ver sufrir a otros, ya que como cristianos estamos llamados a empatizar con el dolor del hermano o la hermana en la fe. O también puede ser que nosotros estemos sufriendo como testimonio para que otros puedan empatizar con nosotros y apoyarnos en tiempos difíciles. Podemos sufrir por un mundo caído o por el hecho de ser cristianos al ser perseguidos.
Podemos sufrir por causa de nuestro pecado o el pecado de otro. Podemos sufrir porque estamos llamados a empatizar con el sufrimiento de otro o estar sufriendo para que Dios permita eso, para que otros puedan empatizar con nosotros y apoyarnos en tiempos difíciles. Y cuarto, podemos simplemente estar sufriendo como parte del crecimiento y madurez de nosotros como cristianos. Y en esa misma línea podemos estar sufriendo para que otros puedan depender del Señor en oración. Al ver nuestro sufrimiento, eso genere mayor dependencia y mayor crecimiento en la fe. Quinto, podemos estar sufriendo también como una advertencia o prevención para que no caigamos en un sufrimiento mayor. Y eso claramente es lo que nuestro cuerpo hace con nosotros. Nos da pistas o mensajes para que no nos enfermemos más profundamente. Todas las reacciones de enfermedad del cuerpo es una manera de decir hay algún problema que hay que solucionar. Y lo mismo deberíamos hacer en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Deberíamos ser los canales de bendición y de amor para los hermanos que vemos que están sufriendo por causa de ellos mismos, por ejemplo, de poder decirle cuál es su pecado en amor, reconociendo que yo también soy igual de pecador, y animarlo a que pueda evitar en ese caso ese sufrimiento que sí es evitable, cuando es por causa de lo que yo he hecho. Pese a que no todos los sufrimientos, como he dicho, son causa de nuestro propio pecado. Y por último, tengo que decirles, queridos hermanos, que hay ciertos sufrimientos y dolores que son un misterio para nosotros. No sabemos por qué o cómo aparecieron en nuestra vida. Pero pese a eso, la Biblia nos dice que podemos vivirlos con esperanza, sabiendo que podrán ser de edificación para otros o para nosotros mismos y que eso finalmente va a glorificar a Dios. Por lo tanto, aunque no sepamos el origen de nuestro sufrimiento, podemos vivirlo con esperanza. Y aquí quiero contar un pequeño testimonio porque a mí me tocó vivir con un matrimonio en Irlanda del Norte. Él se llama Billy y ella se llama Laura. Billy es un hombre que, si tú lo miras, parece un hombre de 60 años, pero en realidad tiene 40 y tantos. Él sufre de un dolor a los huesos tan fuerte que no le permite dormir más de 3 horas diarias. Y porque además tiene diabetes, no puede tomar nada para dormir. Entonces él va en una escalada de sufrimiento y de dolor diario hasta que llega ya tan cansado que alcanza a dormir 3 o 2 horas diarias. Su esposa, Laura, tiene fatiga crónica, por lo tanto ella solo trabaja 2-3 días a la semana para poder mantener la casa, porque él tiene una pensión de invalidez. Y la verdad es que yo creía, cuando llegué a esa casa, que yo entendía lo que era sufrir y que yo había perseverado bastante bien en mi vida por los sufrimientos que había tenido. Pero al ver la perseverancia, la fe y la esperanza que ellos me transmitieron, me di cuenta que no tenía idea lo que era el sufrimiento y que no tenía idea lo que era perseverar en medio de este. Ahora, esto no es para que nos comparemos con quién sufre más o quién sufre menos, pero justamente no sabemos por qué Billy y Laura sufren esto. Pero ellos ya no oran pidiendo, Señor, quítame este dolor, sino que su oración es, Señor, permítame perseverar en este proceso para seguir siendo bendición para muchos. Y somos más de 15 latinoamericanos que hemos vivido con ellos. Yo tuve el privilegio de vivir más tiempo con ellos, tuve 2 años, que podemos decirles que ellos han sido de gran bendición para nosotros en lo que significa perseverar en la fe, con una hospitalidad impresionante. Y nunca los vi quejarse de su condición. Aunque pude compartir su sufrimiento más profundo, nunca los vi quejarse de su situación. Ahora, si volvemos a Efesios 3, del 2 al 6, veremos que Pablo en esta sección nos menciona que en medio del sufrimiento que está pasando, el cual ya nos explicó en el versículo 1 y el 13, que está entre todo lo que vamos a ver ahora, nos dice que esto es parte del plan de la gracia de Dios
que en esa época le fue revelado a él de una forma especial, pero que ya los profetas del Antiguo Testamento habían comenzado a esbozar antes que Pablo escribiera el Nuevo Testamento, esta parte, este misterio del cual ya nos habló de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora Pablo nos enseña que esta frase implica en este versículo que Dios en Cristo está uniendo en Él tanto a cristianos judíos como cristianos gentiles o no judíos de todo el mundo, los cuales también tendrían la misma herencia, serían parte de un mismo cuerpo o familia y recibirían las mismas promesas de parte de Dios. Ahora ustedes quizás cuando ven este pasaje dicen, quizás eso no es un gran misterio para nosotros, ni tampoco parece algo muy especial o muy contracultural el hecho que tanto judíos cristianos y gentiles, es decir, no judíos cristianos, puedan ser unidos en una misma familia. Porque además conocemos toda la historia de la Biblia, pero déjenme ponerle en los zapatos de aquellos que estaban escuchando a Pablo, para que espero podamos entender cuán radical y contracultural es esa frase que menciona el apóstol Pablo. Imagínense lo siguiente. Ustedes son dueños y herederos de una empresa multimillonaria familiar, y sé que todos querríamos algo así, que tiene una tradición que se remonta a miles de años atrás, lo que implica muchos beneficios de distinto tipo, pero fíjense que de la noche a la mañana, tu papá, que es el primer heredero, o el que encabeza en el fondo esta empresa, comienza a recoger gente de la calle y a ser los herederos con los mismos beneficios que tú. ¿Cómo nos sentiríamos si nos pasara algo así? Así deben haberse sentido los judíos al saber que los gentiles que antes habían estado rechazados, que habían estado apartados y separados de Dios, ahora tenían los mismos beneficios que ellos, quienes se sentían especiales por ser parte del pueblo elegido de Dios. Pero lo que ellos no se daban cuenta es que debido a su constante desobediencia, Dios permitió que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, pudieran ser elegidos también por Dios para causarles celos y mostrarles que si ellos eran un pueblo especial, no era porque se lo hayan ganado, sino que era por pura gracia y misericordia de parte de Dios. Porque Dios escogió a Israel no porque haya sido la potencia de ese tiempo. De hecho, Egipto era más importante que Israel en ese tiempo. Sino que porque eran débiles, para que así a través de lo que Dios hiciera por medio de ellos, fuera evidente que esto no venía de ellos, sino que venía de Dios. Y así por medio de este pueblo débil pudieran ser luz para todas las naciones, que es el mensaje de toda la Biblia. Y que ahora Pablo nos dice que forma una sola gran humanidad en Cristo, unida a Él. Por lo tanto, incluso las denominaciones que muchas veces nos separan, anglicanos, presbiterianos, bautistas, etc., a los ojos de Dios no son barreras. Si creemos en el mismo Cristo y tenemos la misma fe puesta en el lugar correcto, somos todos parte de una gran humanidad en Cristo. Fíjense lo que dicen los versículos 5 y 6 de Efesios 3. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y ahora Pablo, con toda humildad en los versículos 7 y 9, menciona que esta revelación de Dios que fue dada a él por pura gracia y misericordia de Dios y conforme al poder del Padre, no venía de él, sino que de Dios, que le permitió predicar a todas las naciones en medio de sus presiones y sufrimiento estas incalculables riquezas de Cristo. Y debemos recordar de nuevo que Pablo está hablándonos de este privilegio de ser un siervo y esclavo de Cristo y de predicar el Evangelio de salvación, cuando hoy día, o en ese tiempo, estaba privado de libertad
en la cárcel. Por eso, querido hermano, compartimos el mismo deseo de Pablo de compartir que Jesús es nuestro único y mayor tesoro, que es el lema de nuestra iglesia, el cual debería ser una realidad, no solo cuando estamos cómodos, sino que aún en medio de las dificultades y tiempos difíciles que podamos estar pasando por causa del Evangelio. No sé cuántos de ustedes han leído el libro Radical de David Platt, pero en ese libro nos muestra un diagnóstico aterrador de una iglesia occidental que no está dispuesta a sufrir por el Evangelio y que se siente cómoda al vivir un cristianismo nominal y superficial, en contraste con todos los cristianos perseguidos en el Oriente y las iglesias subterráneas que viven constantemente en peligro al reunirse. Y él se hace esta pregunta en el libro. Dice: ¿qué pasaría si sacáramos todas las comodidades de la iglesia occidental actual? ¿Seguiría siendo la palabra de Dios suficiente para que la gente se reuniera? ¿Qué pasa si sacáramos todas las comodidades que tenemos? ¿Sería la palabra de Dios suficiente? Lo que me lleva a la última sección de este pasaje de Efesios, y con eso ya voy terminando. Efesios 10 al 12 dice, 3 versículos 10 al 12: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes celestiales y autoridades en regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros, y a su vez todos nosotros juntos como iglesia, unidos a Cristo, estamos llamados a mostrar esta multiforme sabiduría de Dios en toda su diversidad, para así, en medio del sufrimiento que podamos experimentar como cristianos y por el Evangelio, independiente de su origen, podamos ser un fiel reflejo, tanto aquí en la tierra como en el cielo, del Dios que nos ha traído hacia Él mismo por su gracia, sin que lo merezcamos, y que a través del sacrificio y sufrimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, podamos tener acceso a este Padre maravilloso, ser parte de una herencia que no íbamos a recibir, de pertenecer al cuerpo de Cristo del cual no éramos parte, y recibir así las promesas de Dios en Cristo que nunca imaginamos que podríamos haber recibido. Ese es el gran misterio que Dios le reveló a Pablo en medio del sufrimiento y que hoy nos revela a nosotros por medio de su palabra. ¿No creen que es digno de toda honra y alabanza nuestro maravilloso Dios? ¿No te cambia tu percepción de cómo enfrentar hoy día tus problemas y sufrimientos? Quiero concluir con las palabras de 1 de Pedro 5, del 10 al 11, que fue nuestra segunda lectura. Nuestra segunda lectura que fue en 1 de Pedro 5, del 6 al 11, pero voy a leer solo del 10 al 11. Y es súper interesante que Marcos Witt, ¿conocen a Marcos Witt? Es un cantante que en una hermosa y incompleta canción llamada Más el Dios de toda gracia, que él creó y basó en este pasaje, Marcos Witt le quitó a esta canción el centro del mensaje de este texto de 1 de Pedro 5, del 10 al 11. Porque el centro del texto apunta que el sufrimiento es parte de nuestra madurez en la fe. Por lo tanto, este autor quizás estaba reflejando más la cultura del mundo, que evita el sufrimiento, que la verdad en la Biblia. Lo cual muchas iglesias también han comenzado a hacer al quitar el sufrimiento como parte de la vida de cristiano y así cambiar el Evangelio de Cristo. Pero fíjense lo que el pasaje dice. 1 Pedro 5, 10 y 11. Los que han escuchado la canción quizás van a ver cuál es el problema. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, y esa es la parte que la canción no está,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso y maravilloso pasaje que nos muestra la gracia en medio del sufrimiento. Pero a nosotros nos gusta experimentar la gracia sin sufrimiento. Entonces, ¿estoy dispuesto a creer y aceptar toda esta palabra y hacerla parte completa en mi vida? ¿O seré como el autor de la canción que voy a tratar de evitar esta parte de padecer por un poco de tiempo? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio para así por medio de ese sufrimiento bendecir a otros y a la vez ser transformado más a la imagen de Cristo para la gloria de Dios Padre? Voy a repetir que es la pregunta con la cual partí. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio para así por medio de ese sufrimiento bendecir a otros y a la vez ser transformado más a la imagen de Cristo para la gloria de Dios el Padre? Oremos.